Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Vamos a leer los versículos 8 al 14. Ya estamos ahí, hermanos. Bien fácil, ¿verdad? Para encontrar Génesis, primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 2, versículos 8 al 14. Y leemos ya como es nuestra costumbre, hermanos. Yo leo el versículo 8, todos conmigo el 9, y así nos alternamos hasta el versículo 14. Dice Génesis capítulo 2, versículo 8: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Todos en el 13. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercero, todos juntos, y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Mantenga ese pasaje ahí, por favor. Vamos a orar esta mañana pidiendo la bendición de Dios sobre la predicación de esta mañana. Hermano Leuterio, guíenos en oración, por favor, ahí donde estamos. Gracias, hermano. ¿Pueden sentarse, por favor? Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo.
Bueno, hermanos, ahí en Génesis, por favor, sus Biblias, capítulo 2. Leíamos ahí en el versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. 4 ríos. Hermanos, tengan en mente que estamos en un mundo sediento. Y quiero hablarle esta mañana acerca del río de Dios. El río de Dios, hermanos. Las fuentes. La Biblia habla mucho acerca de, pone a Dios como un manantial, pero también, hermanos, nos habla acerca de las fuentes, nos habla acerca del río de Dios. Y obviamente, hermanos, pues fue el salmista cuando ahí en el Salmo 46, versículo 4, él cantó, hermanos, acerca de un río que alegraba la ciudad de Dios. Y el salmista dice ahí en el Salmo 46, 4, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Ese río del cual la Biblia habla, hermanos, es el río del Edén, que se repartía, nos dice la Biblia, en 4 ramales. De un río ancho salen 4 corrientes o ramales de aguas. Y aquí da sus nombres. Nos dice allí, todo esto de los 4 ríos, o del río ese, con sus 4 ramales, tiene que ver, hermanos, con lo que es el Evangelio. Es una figura del Evangelio. Pisón, por ejemplo, el río Pisón, mencionado aquí en Génesis capítulo 2, significa libertad. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Eso es gracias al Evangelio de Cristo. El segundo río, el nombre del segundo río es Gihón, que significa plenitud. Y obviamente en Cristo hay plenitud. El tercer río mencionado aquí es Hidekel, que significa crecimiento, rapidez. El apóstol Pedro dijo antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el cuarto río es el río Éufrates, que significa dulzura. En conclusión, hermanos, cada río tiene su significado: libertad, plenitud o crecimiento, rapidez y sobre todo dulzura. Y cada uno de estos significados de estos ríos, hermanos, los alcanzamos en la vida nueva en Cristo Jesús.
Dijo el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y es una bendición, hermanos. De este río de Dios, te voy a mencionar 4 cosas en esta mañana. Y nos vamos a ir rápido, hermanos. Así que la primera cosa que aprendemos del río de Dios, hermanos, es su origen. ¿Cómo se origina o de dónde salió este río, el cual la Biblia habla ahí en Génesis, capítulo 2? Nos dice la Biblia que este río salía del Edén. El Edén, hermanos, pues es esa región mesopotámica, llena de hermosura, llena de riqueza. De ahí el nombre Edén, que significa, hermanos, delicia. El nombre Edén significa, hermanos, paraíso en la tierra. Y la Biblia nos dice ahí, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 47, ahí en el versículo 12, y junto al río, en la ribera, dice, a uno y a otro lado crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, dice, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Note eso, hermanos, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Si Ezequiel capítulo 47 versículo 12 nos dice que este río de Dios sale del santuario, allí en Apocalipsis capítulo 22 versículo 1 también nos dice que sale del trono de Dios. Nos dice Apocalipsis 22:1, después me mostró un río, dice el apóstol Juan, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. No hay duda, hermanos, de que este río, el cual salió del Edén, con sus 4 ramales, con sus 4 corrientes, cada una significando, por ejemplo, libertad, plenitud, rapidez, dulzura, hermanos, pues obviamente, y no hay duda de eso, de que era el río de Dios. El río de Dios, hermanos, se origina, este río, hermanos, sale efectivamente ahí del santuario, y luego nos dice Apocalipsis que sale del trono de Dios. Ese río nos habla de un país, hermanos. Jehová en el Antiguo Testamento, Él es llamado fuente de agua viva. Allí en Jeremías capítulo 2 versículo 13 dice la palabra de Dios, porque 2 males ha hecho mi pueblo. 2 males ha hecho mi pueblo, principalmente, porque muchos males hay, pero 2 males menciona Dios. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Y dice cisternas rotas que no retienen agua. Hermano, ese es el caso de muchas vidas cristianas, de muchos hombres y mujeres en la vida cristiana. Hermano, pues Dios todavía no ha hecho la obra en ellos, porque ellos no han permitido que Dios obre. Dios no ha trabajado en ellos porque no lo han permitido así. Ahora hay un cristianismo, sí, pero un cristianismo no de verdad, un cristianismo falso. Hermano, es el caso de muchas personas. Dicen ser cristianos y viven, hermanos, una vida en el mundo. Entonces, aquí en el Antiguo Testamento, Dios es llamado fuente de agua viva,
Ahí en Isaías nos menciona también, Isaías capítulo 12, versículo 3, sacaréis con gozo, dice, aguas de las fuentes de la salvación. Entonces, hermanos, qué importante, hermanos, tener esta fuente, este río, este manantial de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe que nosotros somos comparados con árboles que estamos plantados en esta tierra, pero sin el árbol, sin la corriente de esa agua, hermanos, va a estar seco? Y si está seco, a través del tiempo, como árboles, pronto moriremos. Por eso, qué importante, hermano, es el río de Dios. Qué importante, hermano, es el manantial de aguas vivas en nuestras vidas. Por eso dice Isaías, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Mire, si Dios en el Antiguo Testamento es llamado fuentes de agua viva, pues Cristo en el Nuevo Testamento, hermanos, Él dijo que Él era el agua de vida, ¿sí o no? Dice, y Él da una invitación: venid a mí todos los sedientos, venid a mí el que tiene hambre y sed de justicia, venid a mí. Él dice ahí en Juan específicamente capítulo 7, versículo 37 y 38, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No dice si alguno tiene sed, vaya a la iglesia y beba. No, dice, venga a mí, a Cristo, y beba. El que cree en mí, aunque dice, como dice la Escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quiénes? No dice todos, dice el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Hermanos y hermanas, como le decía hace un momento, vivimos en un mundo sediento, un mundo seco por causa del pecado, un mundo moribundo por causa del pecado. Mire, si lo seco es esterilidad y muerte, pues hermanos, en Cristo Jesús tenemos ese manantial. Y el manantial, hermanos, es síntoma de fructuosidad. El manantial es síntoma de vida. Si el árbol está plantado junto a aguas de corrientes, dice la Biblia que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así es la vida del cristiano, hermanos. Pero qué importante es conocer el origen de este río, el río de Dios, hermanos. Dice la Biblia que este río salía del Edén, ese Edén delicioso, ese paraíso de la tierra, hermanos, ese jardín que Dios creó para el hombre. Pero mire, la verdad, hermanos, tenemos que seguir el curso de ese río. El curso de ese río, hermanos, donde quiera que Dios vaya, la verdad, va a estar ese río de bendición y de gracia. Lo he dicho muchas veces y no me canso de decirlo, hermanos, que el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Hermanos, Él es el agua de vida. Él es el manantial de vida. Él es el río por el cual, hermanos, usted y yo podemos tener la vida, la bendición y la gracia. Este río ha seguido, hermanos, a través de los tiempos. A través de la vida de Enoc y su descendencia, a través de la vida de hombres como Noé, Abraham, Isaac, José, Jacob, y puedo seguir mencionando
toda la mañana nombres y descendencias, tribus de estos personajes, hermanos. Pero qué importante que ese río ha seguido a través del tiempo, y la historia de la humanidad. Hermanos, ese río donde quiera que pasa lo fertiliza todo. Usted sabe, hermanos, cuando hay una corriente de agua, si ves esa corriente en el desierto, en el desierto va a producir vida a esas plantas, hermanos. Sin agua es imposible. El agua de vida, hermanos, es la que hace que usted y yo estemos todavía pues con vida, con salud, y todo por su gracia, todo por su misericordia, hermanos. La bendición de Jehová, acuérdese, es la que enriquece. Amén. Y la verdad, hermanos, ese río ha seguido a través de tanto personaje aquí en la Biblia, tanta historia aquí en la Biblia, hasta hoy en día, hermanos, fertilizándolo todo. Así como el río de Edén fertilizó la creación, hermanos, a través de los judíos y a través del pueblo de Israel mismo, vino a ser un manantial para todo el mundo. La Biblia nos dice en Juan capítulo 4, versículo 22, Cristo dijo estas palabras y lo dijo a las multitudes y a sus profetas, les dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, dijo Cristo, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hermano, el pueblo de Israel fue bendecido por Dios, y a través del pueblo de Israel, a través de Israel mismo vino, hermanos, a ser un manantial para todo el mundo hasta hoy en día. Aunque el pecado muchas veces ha estorbado, aunque el pecado muchas veces, hermano, ha detenido allí, ha hecho mudar sus cauces de ese río, el río siempre ha seguido hasta hoy en día, hermanos. ¿Quién ha parado la salvación de Dios? Nadie. Hermanos, sí, han querido obviamente quemar este libro, este precioso libro que nos enseña cómo ser salvo. Pero, hermanos, el cielo y la tierra pasarán, dijo Cristo, pero mis palabras no pasarán, nunca pasarán. Y a eso me refiero, hermanos, el curso de ese río, hermanos, donde quiera que Dios vaya, está el río de bendición y de gracia que da vida al ser humano que está moribundo en este mundo, sin esperanza y sin Dios. Hermanos, dice la palabra de Dios allí en Éxodo capítulo 17, versículo 6. He aquí, dice, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Le dice Dios a Moisés: ahí estaré contigo, ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés, dice la Biblia, lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Se acuerda aquella ocasión cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, hermanos, y tuvieron enfrente, en esa jornada rumbo a la tierra prometida, tuvieron enfrente a ese desierto tremendo, hermanos? Y a propósito, hermanos, en cualquier desierto es escasa el agua, no hay agua, hermanos. Y el pueblo empezó allí a sufrir, hermanos, pues escasez de agua, querían beber agua. Y va Moisés a Dios, dice: Señor, el pueblo es grande, y el pueblo se empieza a quejar que quieren agua, no hay agua. Y ahí es donde dice la Biblia que Dios le dice a Moisés: he aquí, yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, dice, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Y sabe qué? Toda
todo ese pueblo, toda esa multitud en el desierto volvió a la vida gracias a las aguas de ese río de Dios, gracias a ese manantial, a esas fuentes de aguas inagotables que vienen de Dios. Hermanos, la verdad es que el apóstol Pablo habló, si ahí en Éxodo 17:6, Dios mencionó la peña de Horeb, o la peña en Horeb, cuando el apóstol Pablo dijo ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, él menciona esa roca, aquella piedra donde Cristo dice que esa roca era Cristo. Y menciona ahí en 1 Corintios 10, 4, y todos bebieron, hablando de esa peña en Horeb, y todos bebieron la misma bebida espiritual, dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca, ¿qué cree? Era Cristo. La roca de salvación, la roca que no se mueve, la roca que no cambia, la roca que fortalece, la roca que trae vida, la roca que trae esperanza, la roca, ese manantial fructuoso, ese manantial de vida, ese manantial de aguas vivas. El que tiene a Dios, hermano, lo tiene todo. Las aguas que no faltan. Hermanos, el Señor Jesucristo, sabemos la historia que Él murió, pero no murió para Él. No murió para salvarse Él. Murió para salvar a toda una humanidad. Murió para salvarle a usted. Murió para salvarme a mí. Hermanos, si es como el árbol frutal, un árbol no produce fruto para él, para ese árbol mismo. El árbol produce fruto, hermanos, para darlo a los demás. Y así fue con Cristo, así fue con nuestro Dios, hermanos. Un árbol junto a un río donde hay corrientes de aguas inagotables. Un árbol, un creyente agarrado del Señor, hermano, siempre va a producir fruto. Y eso es una gran verdad. El Salmo lo dice así. Ahí en Zacarías, primeramente, hermanos, capítulo 13, versículo 1, nos dice la Biblia: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, dice, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Sabe que la palabra de Dios nos habla, hermano, en el Salmo 1, versículo 3, donde dice: será como árbol plantado junto a aguas de reposo, junto a corrientes de aguas? Dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, dice, prosperará. Hermanos y hermanas, vivimos en un mundo seco y moribundo por el pecado. Un mundo desesperado, un mundo, hermano, donde no haya la paz, un mundo donde hay sufrimiento, un mundo donde hay amargura, un mundo donde hay miseria, hermanos. Y es obvio, ahí está el río, ahí está la presencia de Dios, ahí está la bendición, ahí está la libertad, ahí está la plenitud, ahí está el crecimiento, ahí está la dulzura de estas aguas. Pero ¿sabe qué necesita el ser humano? Acercarse a esas aguas, acercarse a ese río, hermanos. El final de este río, Apocalipsis
22:1 le acabo de leer, hermanos, que dice después, dice Juan el Evangelista, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. Dice que salía del trono de Dios y del Cordero. Un río. Dice la Biblia que este río era limpio, que este río era de vida y resplandeciente. Y ahí mismo en Apocalipsis 22:17, hermanos, Apocalipsis capítulo 1, nos dice, el capítulo 22, versículo 17, donde el Espíritu y la Iglesia dan una invitación gratuitamente. Dice el pasaje, y el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hermanos, tener a Dios no cuesta. Tener la salvación no cuesta. Tener, hermanos, la bendición y la gracia de Dios en nuestras vidas no cuesta. Es gratis para cada ser humano. Hermano, el que no tiene la salvación es porque la ha rechazado. El árbol que está seco, que está moribundo, junto a la calle, es porque, hermanos, no está junto al río. El río de Dios, el cual vivifica, el Espíritu Santo de Dios y su gracia, el cual vivifica al ser humano muerto en sus delitos y pecados. Vemos que el río es limpio, hermanos. Vemos que es claro, cristalino, resplandeciente, que da vida. Y todavía el Espíritu Santo y la Iglesia invitan gratuitamente: el que tiene sed, venga. Hay mucha gente sedienta, hermanos. Aunque se le ha invitado a venir a Cristo, ¿sabe qué? No ha venido. Sigue rechazando. Hermanos, para beber de estas aguas de vida, este manantial de Dios, este río de Dios, se requieren dos cosas nada más. Para beber, se requiere que el ser humano tenga sed o sienta sed, y se requiere, hermanos, de querer beber. El día que yo vine a Cristo, hermanos, yo me sentía sediento, me sentía necesitado de Él, me sentía, hermano, desesperado, y me sentía en gran necesidad, hermanos, que yo no esperé a la invitación. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, no a fuerzas, pero el que quiera, tome del agua de la vida, que dice, gratuitamente. ¿Cuánto nos ha costado la salvación, hermanos? ¿Cuánto ha pagado usted por su salvación? Tú pagas por la luz, pagas por tu servicio de celular, pagas por tu casa si la estás rentando, pagas por tu comida, pagas por todo pagas. ¿Cuánto has pagado por la salvación que Dios te ha dado? Nada, cero. Para beber solo se necesitan dos cosas: sentir sed y querer beber, solamente. Yo creo, hermanos, que a quien de veras, la persona que de verdad
tiene sed o siente sed, nadie tendría que decirle que beba. Solito, hermanos, el que tiene sed, ¿qué va a hacer? Se va a acercar a las aguas. ¿Sí o no? No puedes quedarte ahí en tu cama, en tu lecho de dolor, tu lecho de muerte, muriéndote de sed, cuando el río está pasando, cuando esas aguas cristalinas, limpias, están pasando a tu lado. El que tiene sed, solito, hermanos, busca beber de las aguas del río de Dios. Nadie tiene que aventarte. Nadie tiene que buscarte con una jarra de agua. ¡Hey, bebe! No. Si yo tengo sed, yo le voy a buscar a mi Señor. Si usted tiene esa sed, le va a buscar a Él. En tiempos de peligros, en tiempos de escasez, en tiempos de muerte, en tiempos de tristezas, en tiempos de dolor, en tiempos de desesperación, en tiempos de pandemia. Tienes sed espiritual, acércate y bebe del agua gratuitamente. ¿Qué más queremos, hermanos? Dios nos ha puesto un río del cual podemos beber enfrente de nosotros. Un río limpio, un río cristalino, un río que purifica el pecado y la inmundicia. Un río, hermanos, disponible. Un río donde dice, jamás tendrá sed. Bebe de esta agua y jamás tendrá sed. Pero, hermano, la gente es necia. La gente, hermano, es terca. La gente es cabezona. Cuando se le está presentando ese río y está sediento, hermano, lo menos que puedes hacer es acércate y bebe del agua gratuitamente. Dios nos ha puesto ese Edén. Dice la Biblia que del Edén salía ese río. Y ese río tenía 4 raudales, 4 salidas, cada uno con su significado. Hermano, la verdad es que ese Edén maravilloso que Dios nos ofrece a nuestro alcance, siempre y cuando permitamos el río de Dios en nuestras vidas. Gracias a Dios, porque Él es el agua de vida. Y cuando bebes de esa, así le dijo a la mujer samaritana, allá en Juan capítulo 4. Le dijo Cristo, le invitó, le dijo, si bebes del agua que yo te estoy dando, jamás tendrás sed. Una pregunta, hermanos, ¿cómo te sientes? ¿Satisfecho o estás sediento? ¿Vives tu vida como que algo te falta? ¿Vives tu vida como que hay un vacío en tu interior que no se ha llenado aún todavía? ¿Qué te hace falta? Simplemente tienes que acercarte al río de Dios, a ese manantial, y decir, Señor, gracias, porque me suples la necesidad espiritual, esta sed que me está matando. Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos serán saciados. A quien de veras siente sed, hermanos, nadie tendrá que decirle que beba.
de tu propia voluntad, de tu interior, tú vas a sentir esa necesidad y te vas a acercar sin que nadie te diga nada y vas a beber del agua de la vida. Amén. Mire que Dios nos ha dado tremendo privilegio. Hermanos, este mundo ofrece tanta cosa. Escúcheme lo que estoy cerrando aquí. Este mundo te ofrece tanta cosa, y cuando uno está sediento espiritual, mira que agarras desesperadamente lo que este perverso mundo te da. Lo que este perverso mundo te está ofreciendo lo estás agarrando sin pensar las consecuencias. Pero cuando tú bebes de ese río limpio, cristalino, sabes que tú no vas a tener la necesidad de buscar afuera lo que Dios tiene para ti. Se sacia cuando sacias cuando sacias la sed que tú tienes. No te va a llamar la atención otras cosas. Tú estás saciado. No tienes sed de mundo. No tienes sed de perversidad. No tienes sed de basura. Simplemente tú estás saciado por lo que Dios te ha dado. Yo no tengo que andar buscando drogas, hermanos. No tengo que andar buscando bebida alcohólica. No tengo que estar buscando mujeres de la calle. No tengo que estar buscando, hermano, suciedad. Cuando, hermano, Dios lo ha llenado todo en mi ser. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que no tiene a Cristo no tiene nada. ¿Cuántos tienen a Cristo esta mañana? Bendición. El apóstol Pablo lo dijo, que Cristo lo había llenado todo en su vida. No necesitamos de otras cosas. ¿Tienes sed? Cuando sientas la sed, simplemente tú no esperes que nadie te ofrezca. Tú ven y acércate. Agárrate de Dios fuerte y no te sueltes. Y vas a ver que no te vas a arrepentir. Puestos de pie, hermanos, por favor, vamos a orar esta mañana. Confía en el Señor en estos tiempos de pruebas.